Harry Moore y Harriet Moore murieron en 1951. Lo que ven aquí es lo que quedó de su casa después de que una bomba explotase y acabase con sus vidas. Esto no fue el único ejemplo de violencia que sucedió en Estados Unidos en aquella época, mucho menos de violencia enfocada hacia la comunidad afrodescendiente. Pero este ejemplo, lo que pasó acá, es eso es una gran muestra de cómo, a pesar de que esto fuese la realidad, mediante la ayuda que prestaron estos dos personajes a la comunidad, mediante esa fama que empezaron a crear, que crearon por toda su gran contribución años antes de lo que pasó con Martin Luther King, años antes de Malcolm X, años antes de toda esta década de los 60, del movimiento de los derechos civiles. Gracias a todo esto, gracias a ese poder que tenían, realmente fueron unos pioneros en toda esta lucha. Y además, su, su trágica muerte, su trágico asesinato, llevó a cabo una de las campañas de viralización de este evento que más aportaron a que de una forma u otra las autoridades tuviesen que prestarle atención. Lo que quiero hacer este video, además de analizar, observar, entender un poquito este acontecimiento, entender un poquito a Harry, a Harriet Moore, es también hacer un poquito de memoria sobre su legado, aportar a esta información, a los datos que existen respecto a este evento, aportar a una investigación sobre estas realidades y dar a conocer el caso de estas personas. Sin más preámbulo, esto es Harry Moore y Harriet Moore, dos pioneros de los derechos civiles de 1950 a 1940. Primero, ¿cómo era el contexto? ¿Qué estaba pasando en Florida en aquel entonces? En el lugar, en el estado en el que ellos murieron. Pues resulta que Florida viene de toda una historia de ser un sitio bastante peculiar para la comunidad afrodescendiente. En aquel momento, en ese específico momento, pues había bastantes problemas endémicos, fiebre, malaria, eso viene casi que desde inicio de siglo. Um, como en todo Estados Unidos en aquel entonces, la comunidad afrodescendiente no lo estaba pasando bien. Florida tenía sus peculiaridades, tenía sus particularidades de que, si bien existía la misma cantidad de problemas, el Ku Klux Klan, conforme iban pasando los años, iba ganando presencia, iba ganando mucha más presencia. Aún así, la ubicación de ciertas escuelas y de ciertas comunidades de personas afrodescendientes que querían buscar mejorar un poco la situación allá, permitió que muchos casos, mucho avance, mucho desarrollo se pudiese dar en ese campo, lo cual también permitió que, pues, por ejemplo, Harry Moore y la misma Harriet Moore pudiesen tener una educación, pudiesen tener una buena educación. Para 1950 ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y sucede algo muy interesante, que realmente estos veteranos de guerra, veteranos afrodescendientes que fueron en parte obligados a luchar por un país que ya los estaba tratando bastante mal, al entrar al campo internacional, al tener que irse de su país y observar que realmente, si bien el racismo existía en todo el mundo, en Estados Unidos era demasiado, demasiado, demasiado enfático, mejor dicho, al observar la comunidad internacional se dieron cuenta de que realmente la situación, el trato en los Estados Unidos era paupérrimo. Por ende, esos veteranos de guerra, muchos de esos veteranos llegaron a resistir, llegaron a generar una resistencia porque habían visto el exterior
y lo que observaron en el exterior es un trato que aún en medio de una guerra era 1000 veces mejor que el que sucedía en Estados Unidos. En, en los Estados Unidos, de manera paralela, la KKK, grupos de supremacía blanca, empezaron a gestar toda una nueva ola de linchamientos, de violencia, primordialmente generada por eso, por esa llegada de estos veteranos y por esta resistencia que estaban generando. Así que en medio de este campo de resistencia, de incluso de conflicto internacional, de eh, la llegada de todos estos nuevos veteranos, es que se empieza a dar el acto político de estos dos personajes. En Florida, si bien esta situación es amplia, esto es de todos estos lugares, pero en Florida también hay que tener en cuenta el hecho de que la comunidad negra era monumental, había mucha comunidad afrodescendiente, pero al mismo tiempo, porque esto va a ser importante para después, el voto, no había muy pocas personas registradas para votar, lo cual realmente los dejaba, si bien que eran una comunidad muy grande, su incidencia, su influencia en la votación era mínima. Incluso, y otra lo que va a ser también importante para más adelante al hablar de la obra de ellos dos, si bien había muchos profesores, había la educación, si de alguna forma u otra había oportunidades para educar, los salarios de los profesores eran horribles, las profesoras, los profesores afrodescendientes realmente tenían salarios muy malos, pero mínimos comparados con lo que es la población blanca. De aquí, desde estos dos puntos, lo que es el voto y lo que es el salario de los profesores, es que parte el actuar político de Harry Moore y de Harriet Moore. Pero pues ahora hay que hablar de ellos un poco. Harry nace en Houston, Harriet nace en Palm Beach. Ambos tienen un acercamiento, les interesa el cuento de la educación. Por la parte de Harry, después de varios años de su vida, gracias a un consejo de sus tías, eh, decide tomar la educación un poquito más serio, logra estudiar e incluso eventualmente terminaría siendo, terminaría siendo el principal en una de las escuelas segregadas, en la Colored School de Titusville, en donde enseñaba noveno grado y estaba a cargo de un staff de 6 profesores. Siempre la educación estuvo ahí, esa necesidad, esas ganas de enseñar. Por el lado de Harriet tuvo también su buena educación, logró incluso graduarse con un diploma de artes, un Bachelor of Arts degree en el 1924 y empezó Harriet también a enseñar principalmente en elementary schools alrededor de Florida. Se conocería con Henry en Brevard County, que es el lugar donde ellos se mantendrían. En Brevard County es donde ellos se mantuvieron y desde ahí gestaron casi que toda su lucha política. Aproximadamente luego, desde unos años después de su matrimonio es en el 1926, tienen 2 hijas. Una de sus hijas nace en el 28 y la otra en el 30. Desde estos momentos empiezan bastante con la lucha, primero respecto a los salarios de los profesores. Como ya mencioné, el salario de los profesores era horrible comparado con el salario de un profesor blanco. Si bien en su momento, si bien llenaron bastante, hicieron bastante papeleo, hicieron bastante bulla respecto a esta problemática, su original
petición no sería lograda, su original batalla no sería lograda, pero ganaron la guerra. ¿Por qué? Porque entre 1936, que es donde empiezan esta lucha con fuerza, hasta 1950, un año antes de su muerte, esa, esa pelea original que ellos gestan desde el lado jurídico sería como sería una piedra inicial para que eh, varias otras demandas, situaciones jurídicas se dieran para que eventualmente para 1950 realmente este pago habría subido un montón. La estadística muestra que ya para 1950 los profesores de color ganaban ya el 86% del salario de profesores blancos en Florida. Para ser un estado del sur es, un, es una ganancia impresionante comparada con otros. Crear, un par crear una rama de la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, era una meta que ellos querían lograr, adicional a un montón de otras metas que tuvieron, que de una forma u otra lograron. Su lucha en el campo de los derechos de los profesores los llevó a ser, si bien que perdieran las primeras batallas en una gran lucha por unos salarios injustos, por un salario equitativo e igualitario, ganarían la guerra, pues sus luchas, peleas originales que ellos dieron sirvieron como piedra para que muchas otras peleas, hasta el 1950, muchas otras demandas, lograsen que el salario de profesores afrodescendientes creciese casi que hasta el 80 y pico, 87% de, del salario que tenían profesores blancos, algo que es monumental para ser un estado sureño. Lo mismo en el voto, mediante la liga de votantes que crearon, que impulsaba bastante el suceso, el lograr que la gente empezase a registrarse para el voto, lograron incrementar de una tasa de 5.5% de votantes registrados de comunidad afrodescendiente a un 37.1%, lo cual ya de por sí era 50 veces más, era el 50% más grande que cualquier otro estado del sur en cuanto a términos de votación para hacer 1950, para el año 1950. Era increíble. Lograron crear esta rama de la NAACP y también logran impulsar las, la, las membresías a esta organización, logran impulsar sus miembros en Florida, logran hacer que la rama que gestan ahí en verdad tenga mucha importancia. Y a partir de estas luchas, que también pelearon por la criminalización que se le da a personas afrodescendientes en medio de abusos policiales, en medio de estas luchas, pues ellos sabían lo que estaban haciendo, sabían la consecuencia que podía traer hacer lo que estaban haciendo, sabían que la violencia eventualmente los iba a atacar. Lastimosamente, llegó en 1951, en la noche de Navidad, el 25 de diciembre de 1951, hubo una bomba estalla dentro de su casa. Harry muere por la explosión. Harriet queda herida de, de muerte. Moriría unos días después en el hospital. El caso lograría relevancia internacional, tanto que hasta incluso la Unión Soviética prestaría atención y señalaría a los Estados Unidos por su trato a la comunidad afrodescendiente, como ya varias veces lo había hecho y como eventualmente lo va a continuar haciendo. Esto obligó a que las autoridades tuviesen que prestar atención al caso y tuviesen que hacer varias investigaciones, pero haría falta hasta 2004, 50 años después, hasta que de verdad una investigación eh, que fue impulsada por no solo la familia Moore, la familia que aún vive, de, incluso una de sus hijas, Evangeline Moore, sino también impulsada por el fiscal general de Florida, Chris Charlie, en la que se encontraría que un detalle, la verdad, un poco desalentador, porque no se puede gestar justicia en un caso ya de 50 años en el cual
sus 4 sospechosos principales ya están muertos, porque eso fue lo que se encontró, esas fueron una de las conclusiones principales. Se encontró mucha evidencia que apunta a 4 personajes muy específicos, con nombres que pertenecieron a la KKK, pero ya para ese entonces ya estaban muertos, ya realmente justicia no se podía hacer. Sin embargo, el caso logró su visibilidad internacional, lo cual, como mártires lastimosamente, funcionó para que, conforme pasaron los años, este malestar, todas estas resistencias, siguiesen gestándose, siguiesen generándose. Y es algo muy curioso porque casi que no se les menciona poco. Se menciona a los grandes, a Malcolm X, a Martin Luther King, pero de cierta manera eran un poco de nicho. Así que no fueron durante mucho tiempo muy visibilizados. Es más reciente el trabajo historiográfico que se ha hecho para lograr enfocarlos y lograr darles esta relevancia que de verdad merecen. Sin embargo, ya luego hablar del suceso, ya luego hablar del contexto, vale mucho la pena analizar y reflexionar un poco de todo lo que hemos comentado y ver qué se nos está escapando. El caso de Harry y de Harriet revela varias cosas, pues no solo es uno de los incontables ejemplos de violencia y resistencia de mitad de siglo previos a la década de exponentes como Malcolm X, Martin Luther King, incluso algunos años antes de lo que hizo Mabel Ola Robinson y Robert Williams. Harry y Harriet sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo, sus familias sabían el peligro que corrían y muchas veces se los advirtieron, pero continuaron luchando por una Florida mejor, mediante el voto, mediante la educación. Lastimosamente pagaron las consecuencias de querer un futuro mejor. Algo de lo que no se habla tanto en este caso es que es importante aclarar también la forma en cómo se instrumentaliza esta lucha, pues la mitificación de Harry al lado de la invisibilización que se le da a Harriet habla bastante de cómo se toma figuras importantes masculinas del movimiento por los derechos civiles, mientras que a las femeninas usualmente se les deja como compañeras o soporte. En esta investigación encontrar información de Harry no es tan fácil, no es imposible, pero pues tampoco es tan sencillo. Pero de Harriet es muy difícil. De Harriet en solitario, ver lo que ella misma hizo, no hay biografía de Harry e incluso la biografía, la biografía principal eh, creada por Green, Ben Green, es una biografía de Harry, Before His Time, The Untold History of Harry T. Moore. No es una biografía de Harriet, la información de Harriet es mínima, e incluso en sitios de su memoria, los únicos en los que se puede encontrar es en el Cultural Complex Moore, que es hecho en memoria de los dos, y en Black Past, y es aún así información muy pequeña. Así que es muestra de esta invisibilización que se le da a figuras femeninas, a mujeres afrodescendientes, a mujeres negras que fueron fundamentales, porque todo esto no se hubiese dado sin Harriet. Harriet fue casi que igual de importante, pero a ella no se le da la relevancia. Como ya dije, quedan como compañeras de soporte, invisibilizando su propia lucha y contribución autónoma. Harry Moore fue y aún es muy importante al hablar de la pelea por los derechos civiles, si bien no se le menciona muy comúnmente. Por esto no me refiero a que debería restarse la importancia por lo que digo de Harriet, sino que pues a Harriet también deberían encontrarle un espacio para su voz histórica, que lastimosamente durante años ha quedado un poco rezagada. El complejo cultural que nace a partir del esfuerzo de la familia Moore para mantener el legado de sus padres ha hecho un buen trabajo con esto, la verdad. El Cultural Complex de Harry T. Moore y Harriet B. Moore es un proyecto, lo pueden ver acá, la restauración del hogar se ha convertido en todo un museo, generan varias actividades, generan bastantes conversatorios, generan mucha memoria y está muy bien, pero aún falta que más ejemplos hagan lo mismo, que más personas hagan lo mismo y den esta relevancia, no solo a Harriet B. Moore, sino a muchas mujeres que quedan rezagadas o quedan como compañeras cuando no fueron compañeras, fueron tan protagonistas como los hombres que estuvieron a su lado.
Pero el espacio que se le da a Harriet no es el único problema que tienen las fuentes al investigar esto, pues buscando darle a Harry Moore la relevancia que se merece, lo ubican como el primer mártir de los derechos civiles. Ese es el mismo problema que sucede cuando se ubica a Martin Luther King como el personaje más importante de, o de la misma forma de personas como Huey Newton en la historia del Partido de las Panteras Negras. Personajes similares, el personaje más importante de X o Y. Stephanie Y. Evans hace una reseña de la biografía que ya mencioné y hace un comentario muy interesante, porque es que es una nomenclatura que excluye, niega la realidad de una masa de resistencia negra que ha sido presente y constante, prácticamente que desde África llega a América. Llamar a Harry Moore el primer mártir, llamarlos los primeros mártires, es negar casi que todos los mártires que vinieron atrás, todos los asesinatos que ya se habían dado. Tampoco son los primeros en hablar de su lucha. Es importantísima, es fundamental, fueron una piedra, sobre todo en la historia de Florida, pero al mismo tiempo invisibiliza muchas otras historias que de por sí no han sido ya son invisibles porque no han sido contadas, y poner a ciertos personajes, ciertas luchas como las más importantes dentro de un contexto en el cual todas son importantes, todas son fundamentales y ninguna se debería restar importancia por sobre otras. A fin de cuentas, y para concluir un poco este video que ya se está alargando, la historia de Harry y Harriet, como ya mencioné, es fundamental, pero no se debe confundir su relato como una historia que por dar relevancia a un suceso lo ubica como primordial entre todos los demás, sin enfocar la atención que deberían tener. Durante años esta historia estuvo invisibilizada y hasta hace relativamente poco es que se le da importancia, y al mismo tiempo es una entre miles de historias de afrodescendientes cuyas familias fueron asesinadas por resistir. Sucede desde el relato de las Panteras Negras hasta el de pioneros de los derechos civiles, que se olvida la importancia de la gran cantidad de personas del popular, cuya participación fue la base de toda esta lucha, quizá no tan visible como la de los grandes líderes reconocidos, pero sigue siendo indudable que el BPP, el Partido de las Panteras Negras, o la NAACP, o en sí los derechos civiles, los movieron millones de personas, no solo unos cuantos líderes. Todo esto conlleva que se sigue necesitando reestudiar y analizar las luchas para los derechos civiles de la comunidad afrodescendiente, pues la investigación de estos sucesos no solo aclara los hechos, sino también es lo mínimo que se puede hacer para apoyar el legado de personas que murieron como Harry o Harriet por la idea desconcertante, peligrosa, descabellada y terrible de querer y luchar por sus derechos. Muchas gracias. Soy Esteban Javier Sarmiento Acuña, estudiante de pregrado de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, y estos fueron Harry y Harriet Moore.